Shalom Ubraja. Una nueva moda está inundando las calles y es la moda de vestirse de animal y autopercibirse como tal. A esto se le llama Terians, algo que los jóvenes están adoptando en muchas partes del mundo y mucha gente lo está aceptando como es. Así que te voy a traer hoy por la Biblia por qué está pasando esto, cuál es lo que trama la élite, qué es lo que trama la élite, cuál es el objetivo que la élite quiere que mucha gente tenga y perciba a través de esta moda. Lo primero es que la Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, el comportamiento de los hombres para los últimos tiempos, y dice que serán hombres amadores de sí mismos, hombres sin temor a Dios, hombres que no van a temerle nada de temor al Señor, serán burladores, personas que harán lo que sea para alcanzar sus objetivos propios y personales. Tal es el caso que estamos viendo de esta generación, la cual yo le llamo la generación Nabucodonosor, ya que Dios mismo permitió que su mente sea cambiada, que su mente sea transformada. ¿Para qué? Para instrumento ciego de su propia perdición, ya que Dios permitió que las cosas sean así, para que ellos mismos, dice la Biblia, que viendo la verdad no la vean y oyendo la verdad tampoco la crean. Entonces crean a la mentira y entonces ahí vengan y se pierdan. ¿Por qué es tan fuerte lo que estoy diciendo? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide, que se aparte de ciertas personas, porque su comportamiento los delatarían para los últimos tiempos. No tendría nada de afecto natural. Y esto es lo que estamos viendo. Un grupo de jóvenes que se autoperciben como animales, personas incluso de todo calibre, aprovechan que la élite le da riendas sueltas para pues declararse, lanzarse, salir del armario, ¿no? Y utilizar lo que ya en la Biblia está escrito. Por ejemplo, Romanos 1:22 dice que ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron a Dios, sino que se encendieron en sus lascivias. Aquí nos está hablando acerca de los ángeles caídos, de personas idólatras, porque una sola profecía en la Biblia se cumple más de una vez. Pero nos está hablando aquí acerca de los ángeles caídos, que antes de ser ángeles caídos eran ángeles que conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en sus lascivias cuando fueron a tomar a las hijas de los hombres. Y dice que ellos se profesaron ser más que Dios. Esto fue lo que hizo Satanás cuando dijo: subiré y pondré mi trono entre las estrellas del Señor. Aquí vemos, hermano, que esta misma gente, estos mismos hombres, también Pablo se está refiriendo a hombres idólatras, a hombres que cambiaron el uso natural por el uso desmedido de la lascivia, cambiando así la gloria de Dios por mutaciones que nunca vinieron del Señor, sino de parte de los ángeles caídos, los cuales dejaron su morada y el Señor lo trancó en prisiones eternas. Escuche lo que le estoy diciendo, eso está en el libro de Judas. ¿Quiénes son esta gente, hermano? La cual el mismo Juan le dice generación de víbora, y en otra versión dice simientes de serpiente. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Que la mayoría de gente que tiene este comportamiento son personas que ya fueron marcadas, selladas por la serpiente, tienen la simiente de serpiente. Y usted me dirá, ¿cómo así? Sí, son simientes de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, el gran dragón. El aspecto real de Satanás y sus demonios son de cuadrúpedos, de reptiles y de aves, por si usted no lo sabía. Entonces, cuando usted busca la palabra simiente, significa semen. O sea que hay gente que tienen literalmente, hermano, en parte de ellos, sea en su ADN espiritual, su ADN como ser humano, tienen simientes de la serpiente. Porque, hermano, recuérdese que a Caín Dios le puso una marca y lo puso a andar errante. Hay gente que no son descendientes directos de Adán y Eva y su linaje escogido, sino que son descendientes de Caín, que tienen una marca. Gente que son hijos de perdición. Por ejemplo, Jesús dice: gracias porque ninguno de los que me diste se perdió, sino solamente el hijo de perdición. ¿Quiénes son los hijos de perdiciones? La gente que tiene la simiente de la serpiente. Y el apóstol se lo describe totalmente a Timoteo. Le dice: son personas que no tienen afecto natural, se complacen en hacer maldad.
Hermano, que como la serpiente, que es sagaz, a la serpiente le gusta picar. Tú le puedes dar comida, la serpiente te va a picar. La serpiente es el único animal que no puede ser domesticado. Hermano, del origen de los reptiles. Los reptiles son los animales más difíciles para domesticar. Entonces hay gente, hermano. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza de atacar. Esa es su naturaleza de atacar, de atacar. Tú puedes domesticar más rápido un tigre, un león. Tú puedes domesticar más rápido una hiena, pero no un reptil. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza de atacar. Entonces, lo que tienen la simiente de la serpiente son en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo le cegó el entendimiento. ¿Dónde está eso? Donde Pablo lo dice en el libro de Romanos, que dice que por cuanto ellos no creyeron a Dios, el Señor mismo los entregó a la perdición, a transformación y a mutaciones de reptiles, de aves y de cuadrúpedos. Vemos este grupo de jóvenes que se sienten perros, se sienten serpientes, se sienten aves, porque Dios lo que le cambió fue la mente, como se la cambió a Nabucodonosor. Dios permitió que su mente le sea cambiada. ¿Por qué? Porque esta generación conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios, sino que se encendieron en su lascivia, en sus diabluras, en su uso desmedido en contra de la palabra de Dios. Ellos sabían lo que decía la Biblia, pero decidieron hacer lo contrario. Por eso Dios se enojó y se lo entregó a Satanás, por cuanto no creyeron. Porque dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. Usted puede tener el defecto que usted quiera, menos tenga ese defecto de no creer. Porque el que no cree, dice la Biblia que ya el mismo Dios, no hay nada que hacer, el mismo Dios lo entrega. ¿Por qué? Porque aún los demonios, óyeme, los demonios creen y tiemblan. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el que no cree es peor que un demonio delante de Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que el que no cree le cae mal a Dios. Sí, así como tú lo estás escuchando. Entonces esta moda de Terians, de personas que se autoperciben como animales, es algo que la élite, hermano, está haciendo, y ahora es una tendencia en las redes sociales. Todo esto viene de la élite. La élite es quien forma estas agendas para pervertir nuestra juventud, para dañar nuestros jóvenes, para dañar incluso, hermano, a nuestra generación. Pero ¿qué sucede, hermano? El pueblo de Dios tiene que orar. El pueblo de Dios tiene que hacer guerra. El pueblo de Dios tiene que meterse en ayuno y oración para que el enemigo suelte a nuestros jóvenes. Porque los tiempos que estamos viendo son tiempos difíciles. El apóstol le dice a Timoteo, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos malos, tiempos donde la gente, muchas personas, no va a sufrir las cosas del evangelio, donde muchas personas ni siquiera va a querer creer las cosas de la palabra de Dios. Y le dice, también debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones y serán crueles y enemigos de todo lo bueno. ¿Sabe lo que significa eso? Que literalmente estamos frente a esa generación de los últimos días. ¿Cuántos burladores usted no va a ver por ahí? Incluso dentro del evangelio hay burladores, gente que por view hacen lo que sea, no tienen temor de Dios, son blasfemos, como lo dice aquí, personas blasfemas que por view son capaces de blasfemar, jugar con las lenguas, gente que hablan mal de los profetas, que las cosas de Dios se la achacan al diablo, que las cosas de Dios se la achacan a cualquier cosa menos al Espíritu, y el Espíritu de Dios es celoso y solamente Dios conoce el futuro. Toda esta gente le va a dar cuenta a Dios cuando Dios le diga, ¿por qué blasfemaste? Si sabías que no ibas a tener salvación, cuando abrieras tu bocota para hablar en contra de mi obra. Señores, estamos frente a una generación que la iglesia tiene que revestirse del poder de Dios para batallar, para pelear en el mundo espiritual contra estas aberraciones bíblicas y de tamaños, hermano, extrafalarias, de dimensión extraorbitante, que está atacando la iglesia. Estas personas que son lo que dice la Biblia, hermano, que Dios los entregó aspecto de animales, quieren ser animales. ¿Por qué? Porque cambiaron su uso natural. Y Pablo dice que el final de esa gente no es bueno, que fue el mismo Dios que lo puso ahí. Usted no puede discutir contra Dios, ni yo tampoco. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar. ¿Qué nos queda a nosotros? Meternos con Dios para que Dios tenga misericordia de esas personas. Personas que cambiaron su uso natural. A nosotros nos queda como hombre de Dios clamar por misericordia.
Clamar para que el Señor tenga piedad. Clamar para que el Señor tenga piedad. Tenga piedad en todo el sentido de la palabra. Nosotros, ese es nuestro trabajo como pueblo de Dios. Orar. Orar y nada más. ¿Por qué está sucediendo todo esto en el mundo? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos. Y la gente no quiere entender. La gente no quiere escapar. Esto es lo que dice la Biblia acerca de los Terians. Personas que Dios mismo permitió que caigan en esto. Obviamente están atados por Satanás. Pero hay que orar, hermano, para que Dios lo liberte. Porque Dios aún así tiene misericordia. Dios aún así tiene misericordia. Y también esto es una agenda de la élite, hermano. Ellos riegan mucho dinero para que cosas como estas sucedan y pasen. Y todo se quede así, nadie diga nada. Y bueno, cada cual para su casa. Se rompió la taza. ¿Y qué? Nada, no pasa nada. Al final todo se queda así. Al final todo se queda así. Al final todo se queda así. Lamentablemente, al final todo se queda así. Y hay que orar. Hay que ayunar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que buscar el rostro del Señor, porque solamente nosotros buscando el rostro de Dios, las respuestas que pedimos se nos serán dadas. Estas profundidades que te hablo de la palabra, te la hablo porque Dios me la muestra. Clama a mí, yo te responderé cosa grande y oculta que tú no conoces. En la Biblia hay muchos misterios escondidos, porque ahí está todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Esta gente, hermano, que se está autopercibiendo como mamíferos, omníferos, como animales, hermano, ¿sabes? Están en la Biblia. Y fue que Dios mismo los entregó a estas mutaciones. Te dije que ese verso en específico está hablando acerca de personas idólatras y también haciendo la alusión de los ángeles caídos que conocieron a Dios, que Dios los creó, pero no le glorificaron como a Dios, sino que abandonaron su morada y se encendieron en su lascivia en la tierra. Aquí, hermano, cuando nacen criaturas gigantes, cuando nacen personas con ADN mutado, que hasta el día de hoy existen personas mitad hombre, mitad bestia. Y usted dirá, pero el diluvio limpió la tierra de todo eso. Sí, hermano, usted no ve que existen los Homo sapiens y la otra entidad que los Homo sapiens eliminaron. Que los Homo sapiens eliminaron. ¿A qué se refiere eso? Que existían dos tipos de humanos. Todos descendemos de Adán y Eva. Pero yo le dije a usted que hay gente que tienen un ADN, aunque usted no lo crea. No es que Satanás ha hecho a nadie, Satanás no ha hecho a nadie. Pero hay gente que ya sea de forma espiritual o no, tómelo como usted lo quiere tomar, dígale si usted quiere, como le dicen mucha gente por ahí, y que reptiliano, no sé cómo usted le quiera decir, pero hay gente que su forma, hermano, y tienen, hermano, de su forma espiritual o no, tienen el ADN de la simiente de la serpiente, no el ADN, sino la simiente de la serpiente, que descienden de la serpiente. Aunque usted diga que no. Y no te lo estoy buscando de que por el libro de que apócrifo, de que de Enoch, que me fui para el otro libro. No, te lo estoy buscando por la Biblia. Porque los ángeles dejaron su morada, esos ángeles caídos. Eso está en el libro de Judas. Dejaron su morada. Cuando dejaron su morada, ¿dónde estaban ellos? En la tierra, queriendo establecer un reino. Y ahí fue donde tomaron las hijas de los hombres. Y el mismo término que se le da a los hijos de Dios es el mismo término que se le da a los hijos de Dios cuando en Job, hermano, que se presentan delante de Dios, los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás, que se coló entre ellos, hermano, y se vistió de ángel de luz. Y los mismos ángeles no pudieron saber que ahí estaba él, hasta que Dios fue que lo identificó. Pero eso no fue en el cielo, porque Satanás no puede entrar al cielo. ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted está aquí todavía? ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? ¿Usted sabe lo que le estoy hablando? Porque había un grupo de ángeles élites que se le llamaban los hijos de Dios. Entonces, hermano, por eso que cuando ocurrió la rebelión, Satanás no estaba en el cielo. Satanás estaba en la tierra. Por eso es que en Isaías él dice: subiré al cielo y pondré mi trono entre las estrellas. Si él dice subiré al cielo, es porque no estaba en el cielo. Aquí, hermano, es donde Pablo dice que ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, sino que se encendieron en su lascivia, tuvieron con las hijas de los hombres lascivia. Y ahí es donde viene, hermano, que Dios los transforma. Esa apariencia de ángeles de luz, de seres de Dios, el Señor se la cambia por apariencia de reptiles, de cuadrúpedos, de aves. Por eso es que usted ve que los demonios son así, hermano, son feos, parecen mitad caballo, mitad pescado, porque Dios los entregó a esa transformación. Ahora, hay seres humanos que al tener esa simiente también, hermano, ellos sienten que su naturaleza es ser un animal. No es así, porque fue que ellos cambiaron su uso racional. Romanos 1:22.
¿Tú me estás entendiendo? Cuando la Biblia dice que Jesús viene a lo suyo, no es que nada más vino a buscar a Israel, hermano. No es que nada más vino por Israel. No es que nada más viene para Israel. Es que Jesús viene para su simiente. Por eso la salvación no es para todo el mundo, sino para el que cree. La Biblia lo dice. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, para que todo aquel que en Él crea, el que no crea, dice la Biblia, que ya es condenado. Ve, la salvación no es para el que no cree, es para el que cree. Porque el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Porque Dios no quiere tener nada que ver con el incrédulo. Entonces, hermano, usted no puede ser más bueno que yo, ni Dios tampoco. Hay que aprender a conocer el mundo espiritual y su anatomía. Hay gente que no saben conocer la anatomía del mundo espiritual. ¿Cuál es la anatomía del mundo espiritual? La anatomía del mundo espiritual es ver las cosas que están sucediendo y entender que estamos en los últimos días. Que no todo el mundo, hermano, escuche bien, tiene la simiente de Dios adentro. Hay gente mala en este planeta, hermano. Y la élite está detrás de todo eso. Y esa gente son como la serpiente, hermano, literalmente como la serpiente. Tú le puedes hacer algo bueno y te van a responder con maldad para atrás. Tú puedes hacer algo bueno por ellos. Una serpiente, si se está quemando y tú metes la mano en el fuego para sacarla, ¿sabe qué va a hacer la serpiente? Entre su pataleadera de quemarse, te va a morder. Tú metes la mano en el fuego para sacarla y te va a morder, te va a tirar a morder, porque esa es su naturaleza. No se dejan domesticar. Usted no ve esa gente que agarran esas boas, esas anacondas y se lo terminan comiendo, se lo tragan después, hermano. Comienzan a darle vuelta ahí para medite, porque son indomesticables, tienen esa simiente. Eso es algo, hermano. Porque usted cree, hermano, que Dios le dio la apariencia de una serpiente a Satanás. Dice la Biblia, el gran dragón, dice en Apocalipsis, la serpiente antigua, el engañador, el que miente desde el principio. Porque esa es la simiente de maldad. La serpiente es una simiente de maldad. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Entonces hay gente, no lo digo yo, lo dijo el mismo Juan, generación de víbora, simiente de serpiente. No lo digo yo. Yo no estoy diciendo eso, hermano. ¿Eso lo dijo quién? El mismo Juan el Bautista. ¿Tú quieres pelear contra mí? Vete y pelea con Juan, que fue Juan que lo dijo primero. Generación de víboras. No se lo estaba diciendo a todos, sino a un grupo selecto que Juan sabía que tenían simiente, hermano. Por eso Jesús dijo, todo lo que me diste están guardados todito, menos el que tenía que ser de perdición, el hijo de perdición, el simiente de serpiente. Judas no tenía que hacer eso, hermano, pero Judas lo hizo. ¿Por qué? Judas vio a Dios, conoció a Dios, pero no le glorificó como a Dios, sino que su amor al dinero. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermano? Lo entregó. Eso es lo que pasa. Cuando una gente no acepta las cosas de Dios y se resiste, Dios mismo lo entrega. Te entrega así de sencillo. Porque hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, tú estás diciendo que tú eres peor que Satanás, que tú no crees. Hermano, por eso hay gente que no discuta con ellos. Déjelo, que son blasfemos. Usted no ve gente que se ponen a comentarme disparates en los videos. Otros que se ponen a hacerme videos buscando views. Son blasfemos, hermano. Por like, por view, hacen lo que sea. Dicen lo que sea. Literalmente, no son evangélicos, hermano. Son gente, hermano, que por view hacen lo que sea. Son simientes de la serpiente y tienen maldad. Usted le ve la cara, hermano, a esa gente que me tira, que habla de mí cuando están hablando. Los ojos, hermano, la cara inyectada de maldad, de malicia. Gente que yo ni la conozco, hermano, ni sé quiénes son. ¿Por qué? Porque ellos son movidos por su padre Satanás, que es la serpiente. No discuta con esa gente, hermano, déjelo tranquilo. Que esa gente, hermano, bueno, sí, repórtele la cuenta si usted puede, repórtesela a esos charlatanes que se vayan a trabajar. Pero, hermano, esa gente son simiente de la serpiente, que el mismo Dios los entregó. Dice la Biblia que, hermano, que Dios permitió que el príncipe de este siglo, Satanás, cegara el entendimiento de los incrédulos. Usted está viendo, hermano, cómo los incrédulos, hermano, Dios mismo fue que le permitió a Satanás que le ciegue el entendimiento. ¿Para qué le ciegue el entendimiento, hermano? ¿Para qué? Para que se pierdan, para que no les resplandezca la luz de Cristo, porque ya están sellados para la perdición, por cuanto no creyeron. Hay que ser creyente de lo de Dios, hermano. Claro que sí, tener discernimiento, porque anda mucha gente falsa por ahí. Anda mucha gente, hermano, buscando sonido, diciendo Dios me dijo sin Dios decirle nada. Pero el que de Dios, hermano, escucha la voz de Dios y la obedece también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale like al video, comparte esto con alguien. Suscríbete a este canal si no estás suscrito.
Te invito también a seguirme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa, en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa y en TikTok como Profeta Dionis de la Rosa. Escríbeme, ahí voy a estar orando por ti. Sigue la cuenta original Profeta Dionis de la Rosa. Shalom, Ubraja, Dios te bendiga.